Hola, mi nombre es Alejandra Miranda. Hola, mi nombre es Lucía Vice. Hola, mi nombre es Emily Medina. Hoy les vamos a hablar sobre los mitos sobre la violencia de género. Primero, vamos a tratar de revisar algunas cifras sobre los últimos años, sobre la violencia de género en los últimos años en nuestro país. En el 2017 terminamos con 121 casos de feminicidios y 247 tentativas. En el 2018 terminamos con 149 casos y en el 2019 hasta el mes de octubre llevamos 145 casos de feminicidios. Como vemos a través de los años las cifras son altas y generalmente lo que hacemos es conversar sobre estos temas porque se ha vuelto muy común. Y a partir de esas conversaciones salen opiniones que en esta oportunidad vamos a llamar mitos, porque algunos de ellos resultan ser mitos. Por lo general decimos, si esa persona mató a esa mujer es porque probablemente es pobre y no tiene educación. O también decimos que tienen enfermedades mentales. O porque esa persona creció en un ambiente violento, lo hace ahora. Y también juzgamos a la víctima, también decimos qué es lo que habrá hecho la víctima para que provoque esa reacción. Por lo tanto, es importante cuestionarse si todas estas opiniones, todas estas ideas que tenemos al respecto son verdaderas o falsas. Es por eso que en esta oportunidad los vamos a llamar mitos. Asimismo, a raíz del crecimiento de esta situación de los feminicidios, han surgido nuevos términos y muchas veces los usamos de manera indiscriminada o no conocemos su significado. Por lo tanto, antes de comenzar con el tema, vamos a hablar de algunos conceptos que son necesarios entender para comprender el tema central, que son los mitos sobre la violencia de género. Primero vamos a diferenciar qué es sexo y qué es género. El sexo y el género son conceptos que suelen confundirse porque, se suele utilizar género para hablar de los hombres o las mujeres, es decir, género masculino y género femenino. Algunas personas lo confunden porque creen que utilizando la palabra género en vez de sexo es mucho más serio, es mucho más formal decir género femenino o género masculino en vez de sexo femenino y sexo masculino. También hay otra razón de confusión que es, en español, por lo general nosotros damos género a las cosas, la silla, la mesa, el plato. Entonces traemos esta confusión de conceptos y lo llamamos simplemente género para referirnos a género a la mujer o al hombre. En realidad, el sexo se refiere a todos los aspectos biológicos en una mujer o en un hombre. Y el género se refiere a todas las concepciones culturales, los valores culturales, las ideas, las atribuciones que hemos creado a partir de esas características biológicas. Por ejemplo, si decimos que una mujer menstrua, eso vendría a ser una característica del sexo femenino porque es algo biológico. Pero si decimos que las mujeres no se pueden bañar porque están menstruando, eso vendría a ser una característica del género femenino, puesto que no se trata de algo biológico, sino de una idea que ha nacido a partir de la cultura. Ahora vamos a hablar, entonces, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género se establece más o menos entre los 2 y 3 años de edad. Es esa sensación de identificarse como hombre, mujer o como género, con un género no binario, y con los conceptos que existen alrededor de dicho género, es decir, con las concepciones, las ideas, las atribuciones culturales que hay alrededor del hecho de ser mujer o de ser hombre u otro género. ¿Qué es la perspectiva de género entonces? La perspectiva de género es reconocer, por un lado, que existe la diferencia sexual, la diferencia de sexos, y que por otro lado existen ideas, representaciones que se dan a partir de esta diferencia sexual. En este sentido, es importante también saber que debemos reconocer que hay un origen biológico de determinados aspectos en una mujer o en un hombre, pero sin ignorar que estas características biológicas
no son suficientes para definir la personalidad. Entonces, en palabras de Lamas, de la autora quien define estos conceptos, ambos sexos, tanto el femenino como el masculino, comparten rasgos y comportamientos humanos, pero no existen características biológicas que desarrollen una determinada personalidad. Por último, entonces, después de haber revisado estos conceptos, vamos a definir qué es la violencia de género, que viene a ser ya el tema central de este podcast. La violencia de género, según Bosch, se entiende como la violencia hacia las mujeres por parte de sus compañeros sentimentales, sean convivientes o no. Si ampliamos el concepto y tomamos en cuenta las definiciones que acabo de explicar, se puede decir que esta violencia no se fundamenta en el carácter biológico de la mujer o en su sexo, sino en el género femenino, es decir, en lo que se ha construido socialmente a partir de los aspectos biológicos de la mujer. Entonces, un concepto que también está relacionado a la violencia de género es la masculinidad, ya que muchas veces escuchamos la palabra masculinidad tóxica, actitudes tóxicas, entre otras. Y primero vamos a definir qué es la masculinidad. Luis Bonino define la masculinidad como una construcción social arbitraria resultante de la organización patriarcal y del dominio masculino en las relaciones de género. Está compuesta por un conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre el ser, debe ser y no ser varón, pero sobre todo de su estatus en relación a las mujeres. Se puede ser hombre y ser miedoso, tierno, coqueto, débil, entre otros. Los hombres en general deberían de tener la libertad de construir esa propia identidad masculina libre de estereotipos de género. Sin embargo, como sabemos, eso es algo que no siempre se da y que muy usualmente está vinculado a la violencia. Y hablando de la violencia, vamos a hablar de algunos de los mitos de la violencia de género. Uno de ellos está relacionado a la marginalidad, ya que, por ejemplo, se dice que la violencia de género ocurre solamente en países subdesarrollados o que solo ocurre en familias o personas con problemas como tener pocos recursos, entre otros. Esos son mitos que con mucha frecuencia están esparcidos y bastante arraigados en nuestra sociedad, ya que se cree que es un problema de países, como dije, países subdesarrollados o entre otros. Otro mito respecto a los maltratadores es, por ejemplo, que los maltratadores fueron maltratados por sus padres o ellos fueron testigos de violencia en su infancia, o que son enfermos mentales, o que tal vez consumen alcohol y drogas, o que esa violencia se debe a los celos. Sin embargo, como podemos ver, no solo en este informe mundial sobre la violencia y la salud, sino en diferentes fuentes, que no existe una relación causal entre los maltratadores y aquellos que presenciaron violencia. Asimismo, este mismo informe menciona que la proporción de agresiones vinculadas con trastornos psicopatológicos es relativamente baja y, según estudios, esas sustancias están presentes sustancias como el alcohol y las drogas estarían presentes solo en el 50% de casos a nivel mundial. Otro mito, esta vez sobre las mujeres maltratadas, es que si es que la mujer no abandona la relación es porque en realidad le gusta cómo la maltratan. A veces a las mujeres se las tilda o se dice que tienen poca personalidad o que son débiles, o masoquistas porque les gusta quedarse en esas relaciones. Sin embargo, eso no es cierto en lo absoluto. Asimismo, existen otros mitos que en este caso minimizan la importancia de la violencia de género, como aquellos que dicen que la violencia de género es un fenómeno puntual que es muy localizado. Sin embargo, eso es falso porque eso es un problema que lo experimentan mujeres alrededor del mundo y que se ve en muchas parejas. La violencia psicológica no es tan grave como la física, algunos dicen. Sin embargo, la violencia psicológica causa tanto daño. La violencia causa tanto daño a la salud física como la mental. O, por ejemplo, otro mito es que los hombres y las mujeres son violentos por igual en la pareja.
Los hombres padecen violencia con mayor frecuencia a manos, sin embargo, de otros hombres desconocidos. Y en el caso de las mujeres, procede de hombres que ellas conocen, o sus parejas. Entonces, como vemos, existen diferentes tipos de mitos de diferentes categorías respecto a la violencia de género, y todos están vinculados entre sí, y todos demuestran que en general hay una percepción bastante arraigada de que una percepción que en cierta medida minimiza o trata de minimizar la violencia de género, tratando de disfrazarla como un problema que solo ocurre en ciertos casos, o es una minoría, o que se da igual en hombres por mujeres. Son mitos que tienen que ser, ¿cómo decirlo?, desmitificados y comenzar a darse cuenta que realmente es un tema que va más allá. Y como va a mencionar Lucía en unos momentos, nosotros realizamos una encuesta para, en efecto, ver qué tan cierto creen que son esos mitos personas de más o menos nuestro entorno. Y los resultados, para nuestra sorpresa, fueron bastante interesantes, y ella les va a explicar por qué. Bueno, ahora voy a explicar un poco de la encuesta. En la encuesta participaron 78 personas de diferentes edades. Tuvimos 8 participantes de entre 15 y 20 años, 32 de entre 21 y 30 años, 19 de entre 30 y 45 años y 20 participantes de más de 45 años. Es decir, que logramos encuestar a un grupo más o menos representativo de todos los diferentes rangos de edades que se encuentran en nuestra sociedad. Y bueno, en la encuesta les preguntamos si consideraban que un mito, que era una oración, creían que era verdadero o falso. Y en este caso hemos considerado que los encuestados piensan que un mito es verdadero si más del 25% o el 25% de estos han marcado verdadero. Para nuestra sorpresa, no hemos encontrado que todos los mitos fueron considerados verdaderos, sino solamente algunos. Así que primero voy a hablar un poco sobre los mitos que resultaron falsos. El primero de ellos es que la violencia de género solo ocurre en países subdesarrollados. Este mito tuvo 94,9% de los encuestados dijeron que era falso. Asimismo, otro mito como la violencia de género solo ocurre en familias con problemas también es considerado falso por los encuestados con un 85,9%. Después, el mito de que los hombres que maltratan abusan de sustancias también es considerado falso con un 84,6%, y esto nos llamó mucho la atención porque pensábamos que iba a ser uno de los mitos que definitivamente iba a resultar verdadero. Y aunque la lectura dice que las sustancias no son la causa del maltrato, sino más bien son un inhibidor, nos resultó interesante que la sociedad también piense lo mismo. Después también un mito que resultó falso, o que los encuestados piensan que es falso, es que las mujeres padecen violencia de género. Si las mujeres padecen violencia de género es porque habrán hecho algo para provocarlo. El 96% pensó que ese mito es falso, y es algo que realmente nos dio una grata sorpresa porque sentíamos que esto también podría ser un mito que nuestra sociedad peruana pensaría que es verdadero. Y el último mito falso es que la violencia psicológica no es tan grave como la física, con un 93,6% de los encuestados diciendo que esto es falso. Es decir, que los encuestados piensan que realmente la violencia psicológica es tan grave o afecta tanto a una persona como la violencia física. Y bueno, ahora voy a hablar sobre los mitos que resultaron verdaderos, es decir, que más del 25% marcaron que era verdad. Y bueno, voy a decir el mito, el porcentaje de personas que dijeron que es verdadero, y también vamos a señalar algunos datos que indican o que desmitifican este mito. El primero es que los hombres que maltratan han sido maltratados de niños. Este mito tuvo un 47,4% de los encuestados diciendo que era verdad. O sea, casi la mitad de los encuestados piensan que es verdad. Y como mencionaba antes Alejandra, el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud del 2003 señala que, aunque pueden darse estos antecedentes,
No todos los niños que presencian malos tratos o son objeto de malos tratos se convierten en adultos que maltratan. Es decir, que no se puede establecer una relación causal entre un pasado violento y una violencia actual. Otro mito parecido es que los hombres que maltratan son enfermos mentales, que también tuvo 38,5% de los encuestados que marcaron que era verdad. El mismo informe indica que no se puede concluir que la proporción de los agresores por la pareja vinculados con trastornos psicopatológicos esté relacionada con entornos violentos o que perpetren violencia. Y otro mito también similar es que la violencia de género se debe a los celos, y ese obtuvo un 25% de encuestados que dijeron que era verdad. Los celos no son una causa de violencia, son una de las estrategias que usan los maltratadores para controlar a su pareja y de este modo aislar a la mujer en un ambiente violento. Esos 3 mitos que acabo de mencionar son mitos sobre los maltratos, sobre los maltratadores, y esos mitos forman o se usan para exonerar a los hombres de la culpa y para indicar de cierto modo que solo cierto tipo de hombre en cierto tipo de circunstancias podría maltratar a alguien más, cuando esto en realidad no es verdad. Otro tipo de mito que también resultó verdadero según la encuesta es que las parejas que no abandonan a sus maltratadores son masoquistas. En este caso, el 30,8% de los encuestados indicaron que era verdad. Y para desmentir esto, la ONU indica que las mujeres que padecen violencia a manos de sus parejas o sus exparejas tienen importantes secuelas en su salud física, mental y social. Además, este tipo de mito, una de sus funciones es cargar la culpa en las mujeres, o sea, en las personas maltratadas, y quitársela de los maltratadores, haciéndolas responsables de lo que les sucede, ya sea por algunas características como la personalidad de las mujeres o su estatus social o económico, o diciendo que tienen características que atraen a la violencia, o también argumentando que son conscientes o solicitan esa violencia. Otro mito, el penúltimo mito que resultó verdadero, es que los hombres y las mujeres son violentos por igual. En este caso, el 40,8% de los encuestados dijeron que era verdad. Y de nuevo, citando al Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud del 2003, señala que aunque las mujeres también pueden agredir a sus parejas masculinas, y sí se dan actos de violencia entre parejas del mismo sexo, la violencia de parejas es diferente a la violencia infringida por hombres a mujeres. Y la violencia de los varones hacia las mujeres tiene consecuencias mucho más graves y se considera justificada por la cultura, la sociedad, la tradición y el supuesto derecho de los varones a disciplinar o controlar a sus esposas. Y por último, el último mito es que muchas denuncias son falsas. Este forma parte de los neomitos, que son mitos que han nacido a partir de los tradicionales, pero que supuestamente buscan el bien común. Sin embargo, igual se basan en la sociedad patriarcal en la que vivimos. Y este mito obtuvo un 23,3% de encuestados que dijeron que era verdad. Y bueno, ese mito en específico se basa mucho en los medios de comunicación, porque esos medios se han encargado de decir o de fomentar la idea de que muchas denuncias son falsas, aunque no hay pruebas que afirmen esto. Es más, se cita un estudio por el grupo de expertos y expertas en violencia doméstica y de género del Consejo General de Poder Jurídico de España del 2009, que dice que de las 530 sentencias penales relacionadas con violencia de género que analizaron, solo una era falsa. Sin embargo, muchos otros estudios posteriores siguen usando como hipótesis que hay muchas denuncias falsas, aunque no tengan datos que afirmen o confirmen esa información. En conclusión, podemos decir que aunque esos trabajos, esos mitos fueron analizados en una primera instancia hace unos 10 años, en el 2009-2010, aún podemos encontrar muchos de esos mitos presentes en la sociedad actual.
y en diferentes grupos de personas y de diferentes edades, por lo cual podemos decir que aún están presentes y están insertados en nuestra sociedad.